Bueno, aquí vamos a comenzar con una nueva etapa, que es el mundo moderno, que se extiende, podríamos decir, desde 1453, con la caída de Constantinopla, o sea, del Imperio Romano de Oriente. O bien podríamos también decir que comienza en 1492 con el descubrimiento de América. Ambos acontecimientos podían marcarse como el origen de esta edad. Y luego se extendería hasta la Revolución Francesa, o sea, más o menos unos 4 siglos. Ahora bien, ¿por qué nosotros decimos que aquí comienza una nueva era? Bueno, precisamente por esto, pongamos por ejemplo, con el descubrimiento de América. ¿Qué pasa? De repente no se tenía ni idea de cuáles eran las dimensiones de la Tierra. Comienzan los viajes transatlánticos, los viajes alrededor del mundo, se descubren nuevas tierras, tierras que antes el hombre no necesitaba porque estaba de paso aquí y entonces no necesitaba descubrir nuevas tierras, le alcanzaba lo que tenía. Se va dibujando una nueva geografía y esto va a ser abonado por nuevos descubrimientos científicos. Por ejemplo, la concepción heliocéntrica de Copérnico. O sea que los hombres que sentían como que la Tierra era el centro del universo, ahora se sabe que la Tierra no es más que uno de los tantos planetas que giran alrededor del Sol. Ocurre entonces que se va a producir una gran crisis de pensamiento. Bueno, comienza a desmoronarse todo el andamiaje conceptual y la cosmovisión que había reinado durante todo el medioevo. Y de una manera casi una dirección inversa a lo que había ocurrido cuando el geocentrismo fue desplazado por la concepción copernicana, va a ser la concepción teocéntrica que consideraba que Dios, todo giraba alrededor de Dios y el hombre no era más que un siervo que estaba a la espera de la salvación. Ahora lo que se va a producir es colocar al hombre en el centro de la escena para darle, digamos, la dignidad que merece y mostrarlo como un ser capaz de producirse a sí mismo a través del propio pensamiento. Este movimiento de renacimiento y humanismo significa una ruptura, una negación de todo el pasado y también una crítica bastante fuerte a todas las creencias, no solamente religiosas, ya vamos a ver esto, pero veamos primero, renacimiento, ¿por qué? ¿Qué es lo que renace? Se refiere sobre todo a que se vuelven a valorizar todas las ideas de la antigüedad, todos los modelos antiguos. En el arte sobre todo, en primer lugar, porque allí se adoptan los modelos grecolatinos. Y digamos de paso, señalemos que este movimiento renacentista se da en primer lugar en el arte y sobre todo en la ciudad de Florencia, que ha tenido un importante desarrollo comercial y también, que luego se expande a Venecia, a Roma y a toda Europa finalmente, ¿no? Pero allí en Florencia, como producto de ese desarrollo comercial, también se da la aparición del burgués, lo cual tiene su importancia porque esta cuestión de la propiedad privada, el individuo, que también tiene que ver con este
poner al hombre en el centro de la escena, desde una posición de autonomía y autoconstrucción. En el ámbito del arte, donde realmente pegó con más fuerza el Renacimiento, en la ciudad de Florencia, donde aparecen los grandes artistas como Rafael, Leonardo da Vinci, lo que se da, sobre todo, como decíamos, es el retorno a los motivos grecolatinos, los mitos, por ejemplo, también en literatura. Y también la introducción del desnudo femenino, terminando entonces desplazando esa tendencia a la representación única de las figuras y los motivos religiosos. Un detalle más interesante para agregar es que retorno a la cultura romana y también a la griega, sobre todo a esta última, viene de la mano de los pensadores bizantinos, intelectuales, artistas que llegan a Italia huyendo de los turcos con motivo de la caída de Constantinopla. Bueno, otro hecho histórico de importancia fundamental es la invención de la imprenta en 1448 por obra de Gutenberg. Esto es fundamental porque piensen ustedes cómo era en aquella época que no existía la imprenta, los libros era como una cosa muy escasa en manos de una élite, en los propios monasterios donde estaban los copistas, que el ser copista era como una profesión, una especialidad, y llevaba años y años hacer la copia de una obra. Ahora, gracias a la imprenta se puede divulgar, hay acceso al libro. Y esto va a tener importancia también para la reforma luterana, porque Lutero, pensamos primero por qué surgió la reforma luterana, ¿no? Que también tiene que ver con la crisis de toda la religión cristiana en la iglesia en el medioevo, por obra de las famosas licencias que se vendían y se comerciaban, toda la corrupción que había, inclusive dentro del papado, y que precisamente por eso viene la reforma, por eso Lutero produce esa transformación. Pero lo interesante de la reforma, para ver en qué medida es favorecida por la invención de la imprenta, es que Lutero propone allí en la Reforma la libre interpretación de los textos sagrados, de la Biblia o otros textos sagrados, lo cual es de mucha importancia porque termina con el intermediario, porque antes, previamente, en la Edad Media era necesario atenerse a la interpretación que era dada por el clérigo, por aquel que tenía la autoridad. Y no todos podían leer la Biblia por su cuenta y interpretar lo que querían. Este aspecto de la reforma entonces abona a la idea humanista de un sujeto autónomo que se guía por la propia razón. Veamos ahora qué ocurre en el campo de la filosofía. Durante todo el medioevo reina una corriente teológica, filosófica, que utiliza parte de la filosofía grecolatina para comprender, también para explicar las verdades de la revelación cristiana.
Esta corriente que predominó durante todo el medioevo se basaba en la coordinación entre fe y razón, pero en casi todos los casos esta coordinación suponía una clara subordinación de la razón a la fe, por lo cual se decía que la filosofía era sierva de la teología. Estaba presente en todas las escuelas, las catedralicias, en todos los estudios generales y también en las universidades medievales europeas, sobre todo desde el siglo XI hasta el siglo XV. Su objetivo era consolidar los sistemas, por ejemplo, del cristianismo, para que asimilasen toda la tradición filosófica clásica sin contradicción interna. Pero lo que ocurría por lo general, y se señalaba, que había una excesiva dependencia del argumento de autoridad y por lo tanto un descuido de las ciencias y del empirismo. Es verdad que la escolástica de alguna manera incentivó el razonamiento y la especulación, porque justamente suponía operar en el marco de un riguroso sistema lógico y ser capaz de preparar defensas a los argumentos y también exponerse a refutaciones. Sin embargo, lo que resultaba de esta pretendida agilidad argumentativa era que solo se lograba demostrar aquello que ya se sabía, o sea, las verdades de fe. Nunca podía avanzar más allá de eso. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, el famoso silogismo, la estructura del silogismo como era. Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. Ya en la premisa está que todos los hombres son mortales, o sea que lo único que es que se aplica a un ser singular. No se avanza nada hacia un conocimiento nuevo. Siempre está demostrando lo que ya se sabe. Esa es la cuestión. Y así se operaba en todos los casos. Por ejemplo, en la demostración de la existencia de Dios se partía de la definición misma. Como Dios es perfecto, debe existir, o sea que dentro de la perfección entraba la categoría de existencia. Aquí se ve claramente que no hay ningún avance hacia ningún conocimiento nuevo, que ya todo está contenido en la misma definición de aquello de lo que se está hablando. Y así se llegaba a demostrar cosas un poco raras, absurdas, porque si se partía de una premisa errónea se podía llegar a cualquier resultado. La escolástica entonces va a operar a través de todo este armado lógico y teológico para demostrar las verdades de la religión cristiana. Acá también hay que señalar la influencia de los filósofos como Platón y Aristóteles, que han tenido una importancia bastante grande en la formación de las ideas fundamentales del cristianismo. Y esto tanto en la época anterior de los padres de la Iglesia, porque vimos que ya como San Agustín trataba de establecer una síntesis entre neoplatonismo y cristianismo, como más tarde por obra de Tomás de Aquino, ya en el apogeo de la filosofía escolástica, durante el periodo comprendido entre los siglos XI y XIII. Se entendía entonces que todo aquello que los conocimientos que nos vienen a través de la experiencia podían ser alcanzados mediante el recto uso de la razón. Pero respecto a las verdades reveladas,
La razón debía ir detrás de la fe y la filosofía entonces ponerse al servicio de la teología. Bueno, este apogeo de la escolástica, que se da sobre todo en el siglo XIII, va a comenzar su declive en el siglo XIV, donde comienza ya abiertamente la separación de la filosofía de la teología. Y esto va a dar lugar al racionalismo de la Edad Moderna, que despunta justamente con la obra de Descartes y que vamos a ver justamente en el próximo encuentro.